Es un problema. Había un hombre que todo el mundo evitaba. No porque este hombre fuera violento, no porque este hombre fuese peligroso, sino porque su sola presencia recordaba algo que, valga la redundancia, nadie quería recordar. ¿Por qué existía este tipo de hombres? ¿Por qué había elegido el dinero sobre su propio pueblo? ¿Por qué había elegido la comodidad sobre la dignidad? ¿Por qué había elegido Roma como imperio sobre Israel? Este hombre era un recaudador de impuestos. En el mundo donde este hombre vivía, el hecho de que fuera recaudador de impuestos ya lo marginaba de la comunidad. Estaba fuera. Era como si llevara una señal aquí en la frente: peligro, no se acerquen a mí. Y cada mañana este hombre se sentaba en el mismo lugar, en el banco de los tributos. Y cada mañana o cada día que la gente pasaba frente a él, en lugar de mirarlo, daba la vuelta hacia el otro lado. No por accidente, sino porque guardaban ciertos principios y no podían mirar a alguien que consideraban su enemigo, aunque era de su propio pueblo. Porque acercarse demasiado, y eso lo pensaron así, acercarse demasiado a alguien así los podría contaminar. Esas eran las reglas que existían en esa comunidad. El nombre de este hombre recaudador de impuestos era Leví. Leví. Y lo que Leví no sabía, que esa mañana iba a haber alguien que no iba a voltear la cara hacia el otro lado, sino que iba a venir directamente hacia él. No iba a venir a reclamarle, no iba a venir a cobrarle, ni siquiera iba a venir a confrontarlo. No venía con una agenda religiosa, tampoco venía con un discurso preparado o las frases hirientes que muchas veces le decían a este tipo de personas. Era un hombre que lo iba a mirar como nadie jamás lo había mirado antes. Y decirle básicamente una palabra. Y lo que nos sorprende del texto que vamos a estar leyendo no es solamente lo que este hombre llamado Jesús hizo con Leví. Es que lo que Jesús hizo con Leví es exactamente lo que hizo con cada uno de nosotros. Y eso, hermanos, hace que esta historia entonces no sea una historia antigua. Esa, lo que vamos a ver, es nuestra propia historia. ¿Sí? Y si es nuestra historia, entonces es posible que se convierta en la historia de alguien más. Dicho esto, yo sé que mis niños me están mirando con inquietud. Vamos a invitar que nuestros niños pasen y nosotros nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Lucas capítulo 5, versículo 27 hasta el 32. Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo 27 hasta el 32. Vamos a leerlo todos juntos con mucha reverencia. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos
diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Permítanme continuar otra porción de la palabra en 1 Corintios 9, versículo 19 al 23. 1 Corintios capítulo 9, versículo 19 al 23. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Oremos al Señor. Amado Padre, en esta mañana nos dirigimos ante tu gloriosa presencia. Tú eres el Dios que ve lo que todos los demás evitan mirar. Tú eres el que fue a ese banco de los tributos cuando nadie más iría. Tú eres el que se sentó a la mesa con los que el sistema religioso había declarado indignos de su presencia. En esta mañana nos acercamos ante ti sabiendo que nosotros también éramos como Leví. Que tú saliste, Señor, en un momento determinado de nuestra historia hacia nosotros, antes de que nosotros pudiéramos buscar. Que la única razón por la que tenemos algo que dar es que primero recibimos lo que no merecíamos. Que esa gracia, Señor, ablande hoy lo que en nosotros será endurecido hacia los que están afuera. Y que muchas veces los miramos de forma apática. Los miramos de una forma que no es. Y si hay alguien aquí, Señor, todavía sentado en su propio banco de tributos, que escuche hoy su nombre a través de la exposición de tu palabra, porque solamente tú puedes hacer esto. Por favor, te suplicamos que tú extiendas tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos. Amén y amén. Tomen sus lugares, por favor, mis amados hermanos. El Evangelio no llega con un panfleto, no llega a través de las redes sociales, no llega a través de una campaña de marketing y publicidad. No llega porque tú compres una entrada y dices: comprar la entrada, ahora yo ya soy parte de la iglesia del Señor. Habitualmente, hermanos, el Evangelio llega a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra colonia, a tu historia, porque en algún momento hubo alguien que lo llevó en su propia vida. Porque hubo alguien que lo llevó en sus conversaciones del día a día. Porque alguien de repente te invitó a su casa a comer algo, a disfrutar un café, yo qué sé. Y no te invitó necesariamente para decirte: ven a Cristo, o te presento el Evangelio. Te invitó para poder, en primer lugar, ver una preocupación genuina que tú tenías o que Él tenía por ti. A poder regalarte su amistad. A poder decirte: quiero que sepas que puedes contar conmigo en cualquier momento.
Puedes contar conmigo en cualquier circunstancia. Puedes contar conmigo cuando tú sientas que las fuerzas desfallecen. Es que así es como funciona el Evangelio. Nosotros, con tantas cosas que vemos, casi toda la humanidad ha puesto como una coraza para no escuchar el Evangelio. Pero cuando nosotros invitamos a alguien, nos entregamos hacia alguien sin esperar nada a cambio, es ahí que se abre la oportunidad de manera natural para poder presentar el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El historiador Ronald Starr lo comentó en su investigación sobre el crecimiento del cristianismo en el mundo romano, y dice lo siguiente, hermanos, que la expansión del Evangelio en los primeros siglos no se explicaba por eventos masivos, sino por redes de relaciones personales. Es decir, vecinos que hablaban a sus vecinos, amigos que invitaban a sus amigos, y el Evangelio viajaba por esos mismos caminos de amistad, porque la amistad, hermanos, es el único camino que existía en esos tiempos. Y lo que vemos aquí en Lucas 5 es ese principio en la forma más pura, y más poderosa. Si usted se percata, Jesús no organiza, vamos a hacer una campaña de sanidad y milagros en Capernaum, no lo ve. O vamos a organizar una cruzada, o vamos a hacer un espectáculo para invitar a todos los que se reúnan y ahí les predicamos. No, va a una cena cotidiana, acepta una cena, va a esa casa de alguien que nadie más visitaría. Nadie aceptaría la invitación de un recaudador de impuestos, porque eran vistos como la escoria de la sociedad. Pero Jesús va, se sienta alrededor de la mesa, comparte con ellos toda su vida, porque cuando uno se sienta a la mesa, hablas de todo, ¿sí o no? ¿Sí? Compartimos momentos duros, difíciles, alegres, de todo. Convive con ellos, y en esa mesa sucede lo que ningún evento programado podría producir. Porque lo que ocurre en esa mesa, hermanos, no es un programa que se aprendió de memoria, es el Evangelio moviéndose a través de una relación real, de una relación personal. Rebecca Manley Piper escribió que el mayor obstáculo para el evangelismo no es la hostilidad del mundo, sino es el aislamiento de la iglesia. Porque cuando los creyentes, hermanos, dejamos de tener amistades reales con personas incrédulas, no solamente estamos perdiendo oportunidades de poder compartir el Evangelio. Si tus amistades únicamente son cristianas, ¿a quién más le vas a compartir el Evangelio? Dígame. Hay iglesias, o sea, iglesias que se van de la ciudad y hacen sus comunidades muy lejos para no contaminarse con la sociedad. Esas son sectas. A Jesús no lo ves separado. Él podría haberse separado porque es más santo sobre todos. El santo, santo, santo. Pero no se alejó. No hizo su comunidad solitaria, lejos, para no contaminarse. Es más, Él llegó y a lo que estaba contaminado lo santificó, lo purificó. Hermanos, cuando nosotros no tenemos amistades no cristianas, no solamente no perdemos oportunidades de poder compartir el Evangelio, sino que estamos perdiendo el contacto con la realidad de lo que el Evangelio vino a transformar a este mundo. Y una iglesia, déjeme decirle, que no tiene contacto con esa realidad, termina siendo una sal que solamente se condimenta así sola, porque no está sirviendo para condimentar a los demás.
Y hoy, hermanos, vamos a ver qué hizo Jesús en esa cena. Y vamos a descubrir que detrás de cada movimiento suyo hay una lógica que no es estratégica, sino es evangelística. Que lo que Jesús hizo con Leví es exactamente el mismo movimiento que el Evangelio ha hecho con nosotros. Y que cuando eso, hermanos, comienza a aterrizar en el corazón, entonces nuestro corazón comienza a ser transformado. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque ahora comenzamos a ver a las personas de manera diferente. Para entender lo que ocurre acá en Lucas 5:27 al 32, necesitamos comprender con claridad quién era Leví. ¿Por qué su presencia acá en el texto es tan provocadora? Usted debe tener claro que los publicanos eran judíos, eran recaudadores de impuestos al servicio del imperio romano, es decir, al servicio de los opresores de los judíos. Y en la sociedad del primer siglo, ese oficio de ser publicano cargaba con dos condenas simultáneamente. La primera era política, porque colaborar con Roma, usted se imagina, colaborar con los opresores era traicionar a su propio pueblo, era financiar al ocupante extranjero con el dinero de sus propios vecinos. ¿Usted se imagina en ello? Y en segundo lugar, era económica y moral, porque el sistema permitía a los publicanos cobrar un poco más de lo estipulado. ¿Y sabe qué pasaba? Podría quedarse con la diferencia, con lo que cobraban de más. Y lo que hacía, hermanos, del fraude era una práctica casi inevitable, porque siempre lo estaban haciendo a todos. Los publicanos, ellos estaban excluidos de la sinagoga. Los publicanos no podían, por ejemplo, ser testigos frente en los tribunales judíos. No podían. Y sus familias de estos publicanos tenían que cargar con la vergüenza del oficio que su familiar practicaba. No sé si usted va entendiendo hasta ahí. La degradación, cómo se le veía a ellos. En la escala social y en la escala religiosa de su tiempo, Leví, ¿sabe dónde estaba? En la escala más baja, en el fondo. Todos lo sabían. El banco de los tributos donde Leví trabajaba era un lugar público, y todo el que entraba y salía de la ciudad tenía que pasar frente a ese banco de los tributos. Lo que eso significa es que Jesús no tropezó con Leví por accidente. No, comienza diciendo que Jesús, ¿qué cosa? Salió y tomó una decisión. Los fariseos también lo vieron. Y vemos su reacción en el versículo 30. En el versículo 30 vemos qué cosa hacían los fariseos. Murmuraban. Los fariseos estaban escandalizados. Los fariseos preguntaban, ¿por qué? Si tú que dices que eres el Hijo de Dios, ¿cómo es posible? Y esa forma de criticar lo que Jesús hacía revela lo que para ellos significaba la santidad. Es decir, que según ellos la santidad funcionaba al revés. La santidad para ellos se protegía por separarse más y más, no por contacto. Es decir, acercarte a lo impuro te hace impuro. Y Jesús en esa mesa parecía estar violentando este principio más básico del sistema religioso que había en esos tiempos. Pero fíjese usted y preste atención. La respuesta de Jesús en el versículo 31 invierte toda lógica. Los que están sanos no tienen necesidad, dice. Fíjese bien. De médico. Si no, ¿quiénes tienen necesidad? Los enfermos. Es decir, que Jesús no fue a esa casa a contaminarse. Jesús fue a sanar. Y los enfermos estaban dentro de esa casa, no estaban fuera.
Y esto conecta directamente con estas 5 semanas que llevamos juntos, donde hemos estado viendo en esta serie que la gran comisión es para todos, sin excepción. Luego en la segunda semana aprendimos cómo contar nuestra historia, cómo contar nuestro testimonio. Nadie nos puede contradecir cuando contemos nuestra historia. Luego en la tercera semana aprendimos cómo articular el Evangelio con claridad. En 5 minutos podríamos nosotros decir con mucha claridad el Evangelio. Y en la cuarta semana descubrimos a pedir valentía en lugar de esperar que el miedo desaparezca como por arte de magia. Y hoy llegamos a la pregunta que hace que todo lo anterior entonces tenga que aterrizar. ¿Con quién tienes una relación real fuera de estas paredes? ¿Con quién tienes una relación real? No hablo de creyentes, sino de gente que no conoce a Cristo. El evangelismo de amistad, hermanos, no es una estrategia. El evangelismo de amistad es un desbordamiento natural de nuestro corazón que ha entendido que Cristo salió a mi encuentro para poder salvarme y que ahora Él me puede usar para también salir al encuentro de otro o de otra persona. Fíjense bien, permítame volver a leer el versículo 27. Después de estas cosas, salió, ¿sí lo ve? Salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: síguete. Sencillo. Este versículo 27 comienza con un verbo que es el corazón de todo este texto. Salió. Jesús salió de manera intencional, fue a donde estaba Leví. Fíjense esto, no esperó que Leví llegara al templo en un momento de crisis espiritual, en un momento de enfermedad, en un momento de problemas que estaban atravesando sus hijos. No, Jesús no esperó a que se arrepienta antes de poder ser encontrado. No esperó que Leví tuviera algo que ofrecer. No. Salió al banco de los tributos, ese lugar público de la deshonra de Leví, y dice, y lo vio. No como el sistema lo veía, no como la sinagoga lo veía, lo vio como alguien a quien llamar. Ese es el evangelio en su estructura más profunda, y es importante nombrarlo desde aquí. ¿Por qué? Bueno, porque todo lo que vamos a ver en este sermón descansa sobre eso. Romanos 5:8 lo dice con una precisión que no deja espacio para los malentendidos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué sigue? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún, antes del arrepentimiento, antes de que nosotros digamos lo busqué, antes de que nosotros tuviéramos algo que ofrecer, Cristo salió hacia nosotros exactamente como Jesús salió hacia Leví. No porque lo merezcamos, sino porque así es el amor, que no calcula el mérito nuestro antes de poder moverse. Y la invitación de Jesús en el versículo 28 produce algo que ningún argumento pudiera haber logrado. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Si usted se da cuenta, no hubo un debate teológico, no hubo un proceso de 3 pasos para que sea salvo. Hubo una presencia que se acercó a él sin condiciones, una mirada que miró mucho más allá de esa reputación que tenía, y una invitación que resultó irresistible. Eso, hermanos, es lo que el evangelio hace cuando llega sin distancias, sin mirar a quién le vas a hablar. Tal vez la persona que Dios va a salvar es a ese hombre borracho que todas las noches cuando llega pone su música a todo volumen, que no te deja dormir. A él ve y visítalo.
¿Sí entienden el punto? Hermanos, ahora bien, miren ese movimiento de Jesús hacia Leví, porque nos va a devolver una pregunta que nosotros no podemos esquivar. ¿Cuándo fue la última vez que saliste hacia alguien que no iba a venir, que no se iba a acercar a ti de manera sola? Porque hay algo que ocurre con el tiempo en muchas iglesias pequeñas. Y ocurre sin que nadie lo planee conscientemente. Porque ya nos conocemos todos, nos volvemos una comunidad muy acogedora por dentro. Somos una comunidad donde todos nos conocemos, sabemos cosas y nos abrazamos y celebramos. Tan cálida, tan satisfactoria, tenemos relaciones. Vamos a hacer una camina y nos vamos todos los varones, por ejemplo. Y las mujeres igual se reúnen. Y entonces estamos tan cómodos nosotros que la necesidad de amistades fuera de este lugar sencillamente se va apagando y creemos que no necesitamos de tener esas relaciones. Que entre nosotros está muy bien, qué padre. Tenemos personas que nos conocen de verdad y sin darnos cuenta, el mundo que está afuera de nuestras cuatro paredes deja de existir en nuestra agenda relacional. Y quiero decirles esto, y presten atención, esto que hacemos se podría sentir como santidad, pero lo que el texto llama santidad se ve de manera diferente. Se ve como Jesús caminando hacia el banco de los tributos. El ídolo que opera detrás de ese encierro es el ídolo de la comodidad relacional. Porque estamos muy cómodos teniendo amistad con cada uno de nosotros acá. Pero ¿saben esto? El Evangelio nos desplaza, no exigiéndonos más esfuerzo, sino recordándonos algo, que alguien salió primero a nuestro encuentro cuando nosotros no merecíamos nada. Cristo no esperó en el templo a que tú llegaras acá muy arrepentido. No. Fue a tu propio banco de tributos, al lugar donde estabas perdido, al lugar donde tú no merecías nada de parte de Dios, al lugar más vergonzoso, al momento más perdido. ¿Y sabes qué hizo? Al igual que llamó a Leví, también nos llamó por nuestro nombre. Y cuando esa gracia aterriza de verdad en el corazón, entonces produce en nosotros el mismo efecto que produjo a Leví. Salir hacia otros con la misma disposición con que nosotros fuimos encontrados. Ya no le ponemos peros. No lo voy a pensar. Voy a organizar mi agenda a ver cómo me va. No. Esta semana piensa en una persona de tu vida cotidiana que probablemente no va a entrar en una iglesia por propia iniciativa. Esa persona es tu banco de tributos. Esa es tu invitación de salir. No con un método, sino con la misma gracia que te encontró a ti. Pero fíjense esto que Leví no solamente siguió a Jesús, lo que hizo inmediatamente después revela algo que el Evangelio produce de manera natural. ¿En dónde produce esto? En todo corazón que ha sido genuinamente encontrado. Miren lo que dice el versículo 29. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. El versículo 29, hermanos, es uno de los versículos más hermosos de todo el Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque vemos algo importante. Leví, inmediatamente después de ser llamado por Jesús, hace una sola cosa. Le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Piénsalo. Medita pausadamente. Leví acaba de ser encontrado. No tiene tanta experiencia. No, acaba. Leví acaba de dejar su trabajo.
Leví había cortado en ese momento sus ingresos. Leví en ese momento había perdido su identidad pública que tenía frente a la sociedad. Y su primer movimiento, si te das cuenta, no fue ir al templo. No. No fue inscribirse en una clase bíblica. No. Tampoco se alejó de los amigos que tenía antes. Su primer movimiento es llevar a Jesús a su mundo. ¿Sí? Porque sus únicos amigos reales que él tenía, ¿quién eran? Otros publicanos. No tenía amigos entre los fariseos. Otros publicanos, personas con la misma reputación, personas con el mismo rechazo, personas con la misma exclusión, como él se sentía. Y Leví sabía, con la intuición de alguien que acaba de ser encontrado, que lo que había pasado a él también podía pasar a esos amigos reales que él tenía. Y que la mesa era el lugar donde eso podía ocurrir. Que si Jesús había salido hacia él, Jesús también podía sentarse ahora con todos los demás amigos que él tenía. Eso es exactamente lo que el Evangelio produce cuando es real en nuestra vida. No te aleja de las personas que conoces, sino que te convierte en un puente para que el Evangelio también los alcance a ellos. El mismo Jesús que te encontró a ti, también quiere llegar a tus amigos, aquellos que pertenecen a tu círculo de amistades. No solamente te quiere salvar a ti. Y de la manera más natural en que llega es a través de esa mesa que tú puedes poner. No hace falta un escenario especial. No hace falta la disposición de abrir la puerta. Pero aquí hay una atención real que vale nombrar con honestidad. Leví tenía un mundo a donde llevar a Jesús. Y la pregunta, hermanos, que muchos de nosotros necesitamos hacernos es si todavía tenemos ese mundo. Si todavía tenemos esos amigos que no son salvos. O le hemos puesto un muro porque ellos no conocen al Señor. Si tú eres abogado, hay muchos abogados a los que podría llegar el Evangelio. Si tú eres maestro, a través tuyo podría ser el puente para que otros maestros también sean salvos. Si tú eres doctor, tú podrías ser el puente para que el Evangelio llegue también a otros doctores. Y podría seguir, ¿no? Tratando de ver ninguna profesión que haya acá, porque después se van a decir, es que predicó por mí. Claro que por ti predicó esto. Porque tenemos que tener claro esto. Con el tiempo, hermanos, muchos creyentes construimos, sin tenerlo, una vida completamente sellada hacia adentro. Y cuando eso ocurre, la mesa de Leví se vuelve imposible. No por falta de voluntad, sino porque ya no hay nadie afuera a quien invitar, porque ya perdimos todas las amistades que teníamos. El ídolo que opera aquí es ese ídolo de pertenencia exclusiva. No, es que nosotros aquí en Iglesia estamos suficientes. ¿Para qué van a venir otros? Nos sentimos mucho más seguros, nos sentimos mucho más comprendidos. ¿Para qué nosotros mismos estamos bien? ¿Para qué? Porque lo que estamos acá comparte también nuestra fe. Y eso es bueno, hasta que se convierte en el único mundo donde nosotros vivimos. Porque entonces, hermanos, la iglesia, sin quererlo, deja de ser una red que se lanza al mar y se convierte en una pecera que se alimenta a sí misma y nada más. Hermanos, el Evangelio desplaza ese ídolo desde una dirección que no esperamos. Juan 17:18 registra la oración de Jesús por sus discípulos.
Fíjense lo que dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El movimiento de Jesús hacia Leví no fue una excepción en su ministerio, sino que fue el patrón de su ministerio. Y ese patrón, por la gracia del Evangelio, también debería ser nuestro patrón. No retirarnos del mundo para poder sentirnos muy seguros. No, sino entrar en él, llevando lo que el mundo todavía no tiene. Y ese movimiento no nace de la disciplina. Ese movimiento nace de haber entendido que Cristo entró en nuestro mundo cuando aún éramos enemigos de Él. ¿Tú crees que era suficientemente bueno y por eso el Señor te salvó? ¿No? Si tú practicas ciclismo en la Huasteca, pues tú podrías ser el puente que Dios use para que los que practican ciclismo en la Huasteca también sean salvos. No, es que ahora, como ellos son cristianos, ahora yo voy solito con mi bici y ya no tengo mi grupo de amigos que practicábamos ciclismo antes. ¿Te das cuenta cómo cortaste la oportunidad? Esta semana, hazte esta pregunta honesta: ¿tienes una amistad real con alguien que no conoce ni cree en Jesús? No digo que lo conoces, no, una amistad real. Un conocido podemos tener muchos. Una amistad donde esa persona sabe tu nombre y tú sabes el suyo, sabe tu dirección y tú también conoces su dirección. Que comparten situaciones, una historia de esa historia compartida, donde hay una confianza real. Si la respuesta es no, ese es el primer paso que el Evangelio te pide hoy: recuperar un espacio relacional, no dentro, afuera. No como estrategia, sino como consecuencia natural de que tú has sido encontrado. La respuesta de Jesús a los fariseos en los versículos 31 y 32 nos entrega de alguna manera la clave teológica que sostiene todo lo que hemos visto, pero a la vez, ¿sabe qué pasa? Nos confronta con algo que pocas veces nombramos. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos. Y ojo, cuando dicen que no he venido a llamar a justos, no es porque existiera un justo realmente. Ellos se creían justos, pero no lo eran, por si acaso. Por eso, si no he venido a llamar a justos, es decir, no le voy a llamar a ustedes, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esta declaración, mis hermanos, funciona en dos niveles simultáneos. Y los dos niveles son importantes para entender lo que está ocurriendo en esta cena. El primer nivel es la declaración de la misión de Cristo. Jesús no vino a confirmar a los que ya estaban bien, vino a buscar a los perdidos. No vino para los que estaban satisfechos, vino para satisfacer a los que estaban hambrientos. No vino para aquellos que tenían todo resuelto, sino para los que sabían que algo estaba profundamente mal, aunque tal vez no pudieran expresarlo. Hermanos, el médico va a los enfermos, y Leví y sus amigos eran exactamente eso: personas que sabían que algo fallaba, aunque ellos no tenían el vocabulario religioso tal vez para poder nombrarlo. Pero el segundo nivel es un poco más incómodo, y es el que nos sabe directamente, ¿sabe a quién? A nosotros. Cuando Jesús dice no ha venido a llamar a los justos, no está diciendo que haya personas que genuinamente no necesitan el Evangelio. Está diciendo que hay personas que creen que no lo necesitan. No me vengas a mí a hablar, yo ya sé. ¿Conoce personas así? Tal vez personas que estuvieron 20, 30 años en una iglesia, pero ahora le vas a hablar. No, yo ya sé. No saben nada, la verdad.
Quizás por tanto como los fariseos, porque los fariseos, recordará, estaban tan convencidos de su propia rectitud que no podían ver, ¿qué cosa? La enfermedad de su propio corazón. Esa seguridad en sí mismos era lo que los mantenía alejados del médico que los estaba buscando. Mientras que Leví, al menos, él reconocía que necesitaba ayuda. Ahí está la ironía más grande del texto. El excluido, el deshonrado, el que todo el mundo sabía que estaba mal, fue más fácil de alcanzar con el evangelio. Mientras que los religiosos, aquellos que tenían el vocabulario correcto, que se sabían muchos versículos de memoria de la Biblia, que se sabían todos los signos del himnario, de todos los himnarios habidos y por haber. Pero ¿saben qué? Pero no tenían una conciencia real de esa necesidad profunda que tenían en su corazón. Y eso nos hace una pregunta que no podemos desviar. Cuando nosotros salimos a personas como Leví, ¿qué estás llevando en el corazón realmente? Porque hay un ídolo que raramente se reconoce como tal, y es el ídolo del orden moral. Es decir, sin decirlo, sin pensarlo conscientemente, nosotros podemos operar desde una posición de quienes ya llegaron, de los que ya se la saben todo. Le falta apenas 1 centímetro para estar en el cielo. No, pastor, ¿qué me vas a predicar? Yo estoy bien en mi casa. He estado 40 años en la iglesia y me las sé todas. Pero tu corazón todavía sigue necesitando el mismo Salvador. Pero no te has dado cuenta, porque estás con una actitud de fariseo. ¿Cómo le vamos a llegar a esas personas? ¿Oh, tú con aire de superioridad? No. Viendo como se le vio a Leví, como un pobre, triste y sin esperanza, y que necesita verdaderamente el evangelio. No hay una sola persona, no importa cuántos versículos. Algunos pueden saberse la Biblia de tapa a tapa y hasta los mapas, pero igual se van a ir al infierno. Y lo peor, que nosotros no hacemos nada. Nos estamos de rodillas llorando ante el Señor, intercediendo, clamando: Dios, toca ese corazón. Nos importa poco. Oh, tú eres mi hijo, no, tú eres el preferido, tú eres la preferida. Y yo, sí. Pero no se ve que tú no amas. Porque la mejor muestra de amor es estar intercediendo permanentemente por él, por ella. Doblar rodillas, estar llorando por ellos delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que el Señor ablande el corazón y nos dé la oportunidad en algún momento de poder mostrar el Evangelio de Jesucristo. Les acabo de decir, o sea, no es que los fariseos, ¿por qué? ¿Por qué tenían el corazón duro a pesar que sabían tanto? Justamente porque creían que ya tenían ganado el cielo. Creían que eran mejores que los publicanos. Por eso era más difícil. ¿Sí me entienden? Qué terrible, ¿no? Creer que la tienes todo y al final no tienes nada. Hermanos, cuando alguien se cree que se la sabe todo, alguien dijo: pastor, yo con los videos allí en YouTube, con eso ya tengo, porque yo he estado tanto tiempo en la iglesia. No, hermanos. Cuando alguien se va de una iglesia de sana doctrina, y por ejemplo, conozco padres que se han ido a eso de raíces hebreas y comienzan a publicar en internet y dicen: ahora tenemos la doctrina correcta, yo estaba perdido, pero ahora encontré a Yeshua Mashiach. O sea, comienzan algunas palabras en hebreo y creen que ya son lo máximo espiritualmente. Se están portando como fariseos. Pero no solamente raíces hebreas, cualquier otra iglesia hace lo mismo. Necesitamos entender, hermanos, cómo nos presentamos ante los demás, sin soberbia, sin creernos mejores que los demás, porque un día el Señor nos alcanzó en nuestra miseria
¿Cuántos están de acuerdo con eso? No podemos ir creyendo los mejores que nadie, hermanos. Que nadie. Porque si no, ¿saben qué? Vamos a estar como los fariseos que estaban afuera de la cena. Pero se distanciaban, pareciéndose muy espirituales. Y miren, el diagnóstico que hace el texto es preciso. Los fariseos no solamente se escandalizaban de que Jesús comiera con pecadores, es que a los pecadores, ¿saben qué? Les disgustaba, no tenían compasión de ellos, les tenían desprecio. Y el desprecio, aunque se vista de preocupación espiritual, ¿saben qué pasa? Las otras personas lo van a percibir. Por supuesto. Y cuando lo perciben, ¿saben qué sucede? El evangelio pierde su credibilidad, incluso antes de que tú empieces a hablar. Pero ¿saben algo? El evangelio deshace ese ídolo desde la raíz, de lo más profundo. No diciéndonos debes ser más tolerante, no diciendo tienes que ser más abierto, no, diciendo, ¿sabe qué cosa? Que tú también eras Leví. ¿Qué te parece? Y si tú también eras Leví, ¿cuál es tu crédito? Que Cristo también fue a nuestro banco de tributo donde estábamos sentados. Que el mismo Jesús que se sentó en esa cena en medio del escándalo de los religiosos, se sentó con nosotros en el momento más oscuro de nuestra vida. Hermanos, por el amor de Dios necesitamos comprender esto para que tengamos amor, que tengamos compasión por aquellos que se están perdiendo. Y vino hacia nosotros sin condiciones, sin distancia y sin desprecio. Lo único que hizo es derramar amor y más amor y más amor cuando nosotros ninguno merecía absolutamente nada. Nos encontró en nuestra propia sociedad envueltos, donde nos parecía que estábamos bien, porque nos faltaba algo, pero que no sabíamos qué faltaba. Pero no se desanimó con nosotros. Y cuando esa realidad aterriza de verdad en el corazón, el orden moral deja de ser una posición desde la cual comenzamos a mirar hacia abajo. Y entonces, ¿saben qué pasa? Entonces se convierte en una deuda de gracia que nos empuja hacia afuera. No podemos quedarnos sentados en nuestro mismo lugar. Y vamos y salimos. No importa el tiempo, no importa si me duele, no importa el calor, no importa el frío. Hay alguien que necesita del evangelio como yo también lo necesité. Es que necesito descansar. Hermanos, hay mucha gente que está yéndose al infierno en este intervalo del servicio, en este intervalo del sermón. Hay miles que se están muriendo y están caminando directo al infierno, y nosotros muy cómodamente no. Cuando el evangelio viene, cuando nosotros entendemos esto, tenemos una deuda de gracia, y esa deuda de gracia es que de manera natural nos va a empujar, no como superiores que dan, sino como mendigos que hemos encontrado el pan, para decirle a otro mendigo: ¿dónde está el pan que necesitan? El pan de vida. Y Pablo entendió eso con una claridad que se refleja en cada línea de 1 de Corintios capítulo 9. Y lo que escribe ahí, hermanos, nos muestra cómo ese movimiento del evangelio se convierte en principio de vida para todo aquel que ha sido encontrado. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 9, ahí en el versículo 19. Algo que a primera lectura suena contradictorio. Dice: siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. La libertad, hermanos, del evangelio le da. No la usa para crear una distancia, la usa para crear una cercanía. Se hace judío con los judíos, se hace sin ley con los que están sin ley, se hace débil con los débiles.
Y antes de que pensemos que esto es hipocresía o manipulación, porque podemos pensar eso, porque somos muy rápidos para pensar, en el versículo 23 entrega el principio que lo gobierna todo y dice: y esto hago por causa del Evangelio, para ser copartícipe de él. Hermanos, el apóstol Pablo no ajusta su comportamiento para poder tratar de agradar a las personas. Lo ajusta. ¿Saben para qué? Para que el Evangelio no encuentre esas barreras innecesarias en el camino cuando uno lo va a proclamar. Hay una diferencia enorme entre comprometer el mensaje y remover los obstáculos culturales que nos oscurecen. Pablo no toca el contenido del Evangelio, lo que toca es la distancia que separa a aquellas personas que necesitan ese Evangelio. Quita esas barreras. Eso es exactamente lo que Jesús hizo en la casa de Leví. No fue a esa casa, a esa cena, a comprometer su santidad. No, fue a esa cena removiendo la barrera que ya había entre los publicanos y los judíos y los fariseos, que se sentían más santos y mejores que los publicanos. Fue a esa cena removiendo, como les decía, a esa barrera que el sistema religioso había levantado entre el Evangelio y las personas que más lo necesitaban. Y la manera de removerla fue la más simple, pero a la vez la más poderosa. ¿Saben cuál es? Estar presente. Sí, comer, escuchar, convivir, ser parte de la vida de esas personas, sin una agenda, sin distancia, sin tratar de protegernos para que no nos encuentren algún defecto. No, tampoco usó el lenguaje de alguien que va a hacerle un favor. No. Mark Stiles señala que una de las razones por las que el evangelismo se siente artificial es que lo hemos separado de nuestra vida diaria, de nuestra vida real. Lo convertimos en un evento con un inicio y un fin. Hoy vamos a evangelizar. Empiezo a las 8 y a las 10 termino. Ya, eso fue mi hora de evangelismo. No doy más. Hermanos, las personas del mundo perciben la diferencia entre alguien que se acerca con una agenda y alguien que genuinamente quiere estar con ellas. Tengo a mi vecina que está enferma. La acaban de operar, ¿no? Ella es una madre soltera, tiene sus hijos pequeños y ella no se puede levantar de la cama. Y yo voy y le preparo la comida a su casa. No esperando que no sea el evangelio, no. Voy porque es mi prójimo, porque ella es la imagen de Dios. Y cuando comienzo a preparar comienzo a prepararle 2 veces, no 3 veces. Y entonces ella va a levantar y te va a decir: María, ¿por qué haces tú esto? Si ni mi propia familia viene a hacer esto, ¿por qué lo haces? Y ahí Dios te abrió la puerta para que tú recién prediques el evangelio. No te acercaste con una agenda. ¿Qué te puedo decirte? No, yo voy a prepararle la comida para predicar. No. Tú, porque es tu prójimo. Ella también ha sido creada a la imagen de Dios. Pero esto aplica en cualquier otra situación. O sea, me tardaría acá todo el día dándoles ejemplos, pero creo que ustedes son lo suficientemente inteligentes para entender el principio. Hermanos, esta diferencia entre ir con una agenda e ir verdaderamente a amar a nuestro prójimo, abre o cierra la puerta antes de que tenga oportunidad siquiera de hablar. Y aquí está el ídolo más sutil de todos en esta serie, el ídolo del evangelismo como transacción. Lo que ocurre cuando nosotros reducimos el evangelismo de la amistad a una estrategia, un objetivo oculto. Yo cultivo una relación con mi vecino para eventualmente voy a evangelizarlo, en lugar de decir: lo voy a servir porque él es creado a la imagen de Dios. Lo escucho, lo conozco y comienzo a construir confianza, pero en la agenda que en algún punto
Ni siquiera espero que Dios abra la puerta. Si no, yo digo, ya fui 3 veces, ahora necesito predicar el evangelio. ¡No! Eso va a salir de manera natural. Es Dios el que abre la puerta. Porque cuando Dios abre la puerta, nadie la puede cerrar. Y aún en tus deficiencias, Dios te va a usar. Aún cuando las palabras falten, sabes que Dios, el Espíritu Santo de Dios, va a poner esas palabras necesarias en tu boca. Y tú vas a decir, ¿cómo es posible? Eso es lo que hace Dios. Cuando Él abre la puerta, tú podrás sentirte seguro y sabes que la palabra del Señor no retorna así. Ahí se cumple. Hermanos, el problema no es querer hablarle de Cristo. El problema es la agenda oculta. ¿Sí? Porque las personas perciben cuando son un proyecto y cuando la perciben, esa relación, ¿saben qué? Se corta. Es que me está teniendo a mí como su proyecto. No, porque no vemos autenticidad. Y el evangelio pierde credibilidad antes siquiera que tú comiences a hablar. Lo que Pablo describe, hermanos, aquí en 1 Corintios 9, no es una estrategia de infiltración, no. Es el desbordamiento natural de alguien que genuinamente ama a las personas y genuinamente ama al evangelio. Tengo un amigo me contó que conoció a una persona. Dice, a mí no me gustaba el fútbol, pero esta persona, cuando hablábamos, lo que más hablaba siempre era de fútbol. Y le dijo, te invito a ver el fútbol, vamos al estadio. Ok, vamos al estadio. Y aunque él no entendía de fútbol, tuvo que comenzar a leer cómo era el fútbol, cómo eran los goles, cómo se metían en una posición adelantada, cómo era un foul. Todas esas cosas, comenzó a empaparse de eso. No se comenzó a empapar del evangelio porque así lo tenía. Se comenzó a empapar de lo que no sabía. Por un año lo estuvo acompañando al fútbol, aunque a él no le gustaba. Hasta que por fin se dio la oportunidad que Dios abrió la puerta y pudo compartir el evangelio de Cristo. ¿Sí se entiende el punto? Hermanos, cuando estas dos cosas que acabo de hablar son reales, no necesitas una agenda. El evangelio va a salir en el momento adecuado, con las palabras adecuadas. ¿Por qué? Porque es parte de quien tú eres y no eres la función que tú necesitas desempeñar. Y ese amor genuino por las personas, el que no tiene una agenda oculta, el que no lo convierte en proyectos a esa persona, solamente puede salir de una fuente, no de disciplina, no de entrenamiento, nace del mismo evangelio que te encontró a ti cuando tú no lo buscabas, que te amó sin que tú lo merecieras y que construyó un puente hacia ti para poder alcanzarte donde tú estabas. Cuando tú no tenías ni siquiera la voluntad, ni tenías los materiales para construir ese puente, el Señor lo hizo por amor a ti. Cuando eso es real, hermanos, en el corazón, las personas a tu alrededor dejan de ser candidatos al evangelismo y se convierten en personas que tú amas. Y a las personas que amas, ¿sabes qué pasa? No puedes evitar llevarle lo mejor que tú tienes. Y lo mejor que tú tienes, ¿qué cosa es? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿También entiendo el punto? Qué maravilloso. Cuando yo pregunté cuántos tienen amigos genuinos, reales, que no son creyentes, como que se miraban unos a otros y probablemente no los tengas, no importa. Esta semana comienza a tener esa amistad o retomar amistades que antes tenías. Invita a alguien a tu mesa, no con agenda, solamente con la disposición de estar presente una y otra vez hasta que Dios sea Él solo va a ser el que abra la puerta, y en ese momento tú muestras el evangelio.
No te desesperes. No creas que en una semana, ya me cansé, pastor, en una semana. Imagínate. Tú no tienes ni siquiera idea cuánto el Señor invirtió para que tú seas salvo. Ya les acabo de contar, un amigo, un año invirtió, imagínense. Un año. Mi esposa a veces me dice, oye, yo no conozco a nadie aquí en la colonia porque los veo con mala cara. Mira cómo. Y le digo, pues tú muéstrale buena cara. Y tú conoces a todos. Sí, me hablo con todos. Le puedo pedir un favor a cualquiera. Pero no son mi proyecto. Salvo que el Señor abra la puerta y ahí. Pero todos saben que soy cristiano. Todos saben que soy pastor. Y siempre me pongo a disposición de ellos. ¿Para qué? Para cualquier situación, cualquier circunstancia que se pueda presentar. Estoy para ellos. Estar presente siempre. Siempre. Un café, una cena. A veces yo agarraba de mi comida. Iba y me compartía. ¿Qué es un aquí? Hoy mira, preparé comida peruana. ¿Qué? Sí, comida peruana. Cuando a veces que viajaba al Perú, traía algunos dulces, cosas. Y ese algunos se dirán, a mí no me trajo, sí, no te traje, pero le llevé al vecino. ¿Sí entiende el punto? Estoy diciendo, no me olvido de ti, me fui de viaje, pero no me olvidé de ti. Mira, te traigo un pequeño presente, te traigo, mira, o sea, hermanos, es así como tenemos que trabajar. O sea, lo que te estoy diciendo no es algo solamente preparado para el sermón, es algo que el Señor ha puesto en mi corazón para poder vivirlo. Y te comparto para que tú también comiences, porque a veces no sabemos, ¿no? Porque a la primera, no le pasamos a Cristo, ay, te pones nervioso, ¿cómo le voy a hablar del Evangelio? No, pero cuando comienzas a tener ese contacto, esa amistad, fluye de manera natural, de manera natural. Entonces, ahí es donde tenemos que apuntar. Hermanos, el puente se construye con presencia antes que con palabras. Y cuando llegue el momento de las palabras, porque va a llegar, porque el amor siempre encuentra la manera, ya habrá sido para esa persona lo que Jesús fue para Leví. Alguien que salió a ella cuando nadie más lo hacía. Mis hermanos, volvamos para terminar al hombre del banco de tributos con quien comenzamos. Todo el mundo lo evitaba. Nadie salía hacia él. Nadie lo veía de la manera en que él necesitaba ser visto. Hasta que Jesús salió. Jesús lo miró y Jesús le dijo, sígueme. Y Leví respondió con lo único que tenía, su casa y sus amigos. Y agarra y lleva a Jesús a su mundo, a sus amigos. Y ese mundo, ¿saben una cosa? Nunca fue el mismo. Esto es el evangelismo de amistad en su forma más pura. No es una técnica, sino es una consecuencia natural de haber sido encontrado por alguien que salió hacia ti cuando tú no podías ni querías ir hacia él. Cuando esa gracia, hermanos, es real en el corazón, produce exactamente lo que produjo en Leví, esa necesidad irresistible de que lo que está en tu mundo encuentre lo mismo que tú encontraste. Will Metzger escribe lo siguiente, y él dice que el evangelismo genuino no comienza con una técnica, sino con una pregunta: ¿a quién amas lo suficiente como para salir hacia él? No digas que amas si no estás dispuesto a salir hacia él, No quieres ser tu lista, sino a quién realmente amas. Porque el amor que nace del evangelio no convierte a las personas en proyectos, las convierte en personas por quienes tú estarías dispuesto a sentarte en una mesa incómoda y en una conversación larga cuando tal vez no tengas mucho tiempo.
en una amistad que exige tiempo, pero en una amistad que también exige presencia real. Y una pregunta que me gustaría que te llevaras a casa el día de hoy, sin responderla en estos momentos. ¿Hay alguien en tu vida fuera de estas cuatro paredes a quien tú amas lo suficiente como para salir hacia él, como Jesús salió hacia Leví? No necesitas responder ahora. La próxima semana llegaremos al sermón final de esta serie y todo lo que hemos aprendido, la gran comisión, el testimonio, la claridad del evangelio, la valentía y la amistad convergen en una última imagen: la iglesia como red de pesca, todos trabajando en conjunto. Pero esta semana sale como Jesús salió hacia Leví, así como alguien salió hacia ti, porque el mismo Cristo que fue a tu banco de tributos quiere ir también al de tu vecino, al de tu amiga, al de tu amigo. Y la manera en que va es a través de tu persona. El Señor te bendiga. Oremos al Señor. Amado Padre, muchas gracias te damos en esta mañana, porque saliste, Señor, hacia nosotros cuando éramos exactamente como Leví, sin merecer nada, sin buscar nada, sentados en nuestro propio banco de tributos. Que esa gracia que nos encontró no se quede encerrada en estas paredes, oh Dios, sino que salga con nosotros esta semana a las mesas, a los cafés, a las colonias, a los parques, a los lugares donde están los que nadie más está visitando. Oramos, Señor, por los que tal vez